Dile al Señor, Señor, no solamente soy un oidor de tu palabra, soy un hacedor de ella. Por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero que estudiemos en esta noche la raíz de la rebelión. La raíz de la rebeldía. Escucha, el ser humano, el hombre, fue creado para tener una comunión con Dios. Y al momento de su rebeldía con Él, con su mandato, el ser humano se divide, se fragmenta, se pierde. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para estar sin Dios. Somos diseñados para caminar con Él. Fuimos diseñados para tener una relación íntima con Dios. Entonces la salvación comienza cuando el hombre se entrega a Dios aceptando el señorío de su Hijo Jesucristo como único medio para restaurar esta relación entre el hombre y Dios. Cuando yo me rindo al señorío de Cristo, cuando yo entiendo que la cruz del Señor, su sacrificio fue por amor a mí, yo abrazo sus enseñanzas, las guardo en mi corazón con la ayuda de Dios, practico sus enseñanzas, yo estoy aceptando el señorío de Cristo en mi vida. Entonces, en el momento que yo acepto su señorío, el Señor comienza a desarraigar la rebeldía que todo ser humano tiene en su corazón. Todo ser humano tiene rebeldía en su corazón. Ahora, primera de Samuel 15:23 dice la palabra de Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas fueron las palabras de Samuel a Saúl. Palabras claras que nos enseñan que el pecado de la rebeldía es igual que la hechicería. Y el pecado de la rebeldía es el causante del distanciamiento del hombre con Dios, y por lo tanto es el causante de que el hombre pierda la bendición de Dios, la cobertura de Dios, el cuidado de Dios. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la rebelión en el corazón del ser humano? Número 1, orgullo, soberbia y el engaño creído de Satanás. Cuando el ser humano cree el engaño del enemigo más que la palabra de Dios, es una fuente de la rebeldía. Cuando el ser humano presta más atención a su propio razonamiento o a la cultura de este mundo, antes que al consejo de Dios, comienza una raíz de rebelión. Por ejemplo, Lucifer se rebeló a Dios como consecuencia de su orgullo. ¿Qué dijo Lucifer ahí en Isaías 14? Acompáñenme. Verso 13. Isaías 14. Verso 13. Dice, te decías a ti mismo, voy a subir hasta el cielo y ahí pondré mi trono y por encima de las estrellas de Dios reinaré desde la montaña donde viven los dioses, subiré más alto de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Aquí está Lucifer como ejemplo. Número 2, otra fuente de la rebeldía es la amargura, la falta de perdón. ¿Por qué hay muchos jóvenes que no logran vencer la rebeldía hacia sus padres? Porque hay una falta de perdón hacia sus padres. ¿Por qué muchas veces no podemos ser obedientes a Dios? Porque hay amargura en el corazón, hay una falta de perdón en el corazón. Ahora, quiero decirte algunos pasos que nos llevan a la rebelión. Número 1, las heridas llevan al resentimiento. Grábate bien esto. Las heridas llevan al resentimiento. El resentimiento te lleva a la amargura.
La amargura te lleva al odio y el odio te lleva a la rebelión. Es una cadena de pecado que se puede romper en Cristo Jesús si uno se dispone, si uno entrega su corazón al Señor, si uno trabaja con la ayuda del Señor, con la ayuda de su palabra, se puede romper. Esta cadena de pecado es como cuando en las caricaturas veíamos que se aventaba una bolita de nieve desde una montaña nevada, ¿verdad? Comenzaba como algo pequeño y se va haciendo algo más grande hasta hacerse totalmente algo grandísimo, destructivo, como una avalancha. Y todo comienza con una herida. Lleva al resentimiento, el resentimiento lleva a la amargura y la amargura lleva al odio y el odio lleva a la rebelión. Y las heridas pueden ser menospreciadas cuando se trata un problema de rebeldía en el hogar. Las heridas pueden ser no vistas muchas veces. En medio del conflicto, no sabemos por qué tenemos este conflicto con la rebeldía, no sabemos qué le pasa a este hijo, por qué está rebelde. Las heridas pueden ser olvidadas por los padres si nos descuidamos, pero para eso estamos buscando al Señor, para que Él nos muestre esas heridas, que no son las heridas una manera de justificar al que es rebelde. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a pedir cuentas si estuvimos heridos o no estuvimos heridos. Él pide cuentas. Pero la herida es la trampa de Satanás para que nuestras cuentas con Dios no sean limpias por la sangre de Cristo. Porque se enfrasca uno en la herida, entonces ignora su pecado de rebelión y por lo tanto estamos perdiendo la bendición delante de Dios. Entonces no podemos pasar desapercibidas estas heridas que nos han llevado a una rebelión. La rebeldía rechaza la autoridad. La rebelión rechaza la autoridad de Dios. Porque el estado de impiedad consiste en vivir como si Dios no existiera. Entonces, debido a la rebelión, el hombre se convierte en su propia autoridad. Entonces, yo pregunto en esta noche, ¿estamos dispuestos, amados, a someternos a la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a que el Señor gobierne nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que somos? Si estamos dispuestos, déjame decirte que es la mejor decisión que tú puedes tomar. Porque Dios es un rey justo que gobierna con justicia, con equidad, con orden, con bendición. Donde Dios reina, ahí hay luz, ahí hay paz. El reino de Dios no es como el reino de los hombres. En el reino de Dios tú y yo podemos disfrutar una vida plena por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo pueden creer? Dale un aplauso al Señor si tú lo puedes creer. Amén. La rebelión rechaza la autoridad de los padres y del gobierno. Para que el niño obtenga madurez o el joven obtenga madurez, debe de ser disciplinado. Para que el niño, el adolescente o el joven obtenga madurez y seguridad, debe de ser disciplinado. Si tú y yo no formamos a nuestros hijos con disciplina, tú y yo estamos haciéndoles una herida de rechazo. Porque la escritura nos dice que al hijo que se le ama se le disciplina. Entonces, cuando no hay disciplina, ellos lo traducen como falta de amor. Hay niños que desean que sus padres los corrijan. Entonces estas áreas deben de ser tratadas para poder llegar a la raíz de la rebelión. Y yo quiero decirte algo, iglesia, estamos en una lucha contra el humanismo en todas las áreas. Y el humanismo se quiere meter a las familias cristianas, muy sutilmente.
Muy sutilmente, porque el humanismo consiste en la negación del hombre a someterse a su Dios. El humanismo es falta de sometimiento a Dios. Y muy sutilmente se mete en los hogares cristianos. ¿Por qué? Porque manejamos una bandera de piedad, somos cristianos, pero ¿qué tanto nuestras vidas realmente están sometidas a la palabra de Dios, amados? Eso es humanismo. Negarme a obedecer la escritura, negarme al orden de Dios en mi casa. Ahora, la rebelión a las autoridades da como resultado que el cuerpo sea el que gobierne a la persona. Cuando una persona no tiene un sometimiento a la palabra de Dios y por lo tanto hay una rebeldía en su corazón a las autoridades en su vida, su cuerpo es el que lo gobierna a esa persona. Y quiero darte el ejemplo, un ejemplo muy fuerte, pero real en la escritura. Porque una persona que se rebela contra las autoridades se convierte en esclava de su propio cuerpo. Y ciertos problemas aún sexuales vienen como consecuencia de la rebeldía a la autoridad. Y en sus máximos casos, con la rebelión hacia la autoridad de los padres. Acompáñame a 2 Samuel 15, verso 1. Yo quiero leerte la TLA, la traducción del lenguaje actual. Es casi semejante a la NTV, pero quiero leértelo porque se entiende muy bien en estas partes de la escritura. Dice, tiempo después, Absalón andaba en un carro jalado por caballos, lo acompañaban 50 guardaespaldas, todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino, a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto aquel le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba, lo que pides es muy justo. Pero el rey no tiene nadie que atienda estos asuntos. Si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba y los besaba. Y así lo hacía con todos los que iban a ver al rey de esa manera. Fue ganándose a la gente. Absalón era el hijo de David. Y Absalón tenía un espíritu de rebeldía contra su padre, contra su autoridad. Entonces Absalón decía, el rey es injusto, yo puedo ser un mejor rey. Y desgraciadamente esta actitud, amados, es rebeldía en el corazón de un hijo en contra de su padre, en el corazón de un siervo en contra de su líder. Yo les hago justicia, el rey no entiende. Entonces la rebeldía trae como consecuencia que el cuerpo, la carnalidad gobierne antes que Dios y sus mandamientos. Y vemos en 2 Samuel 16, verso 22, lo que hace Absalón. 2 Samuel capítulo 16, verso 22. En aquel tiempo, tanto David como Absalón tomaban los consejos de Ahitofel como si vinieran de Dios mismo. Por eso Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña y ahí a la vista de todos tuvo relaciones sexuales con las concubinas de su padre. Tú lees esos versos de la Biblia y dices, qué atrocidad. Qué increíble que lo que hizo su padre en lo oculto, David cuando cometió adulterio con Betsabé, su hijo lo hizo en público. No menospreciamos los pecados sexuales. Dios los perdona, claro que los perdona. Pero cuando un hijo
guarda rencor, resentimiento contra sus padres por los pecados del pasado y se rebela contra su autoridad, puede tender a ser esclavo de su propia carnalidad. Es algo increíble cómo se repiten situaciones en las familias por falta de perdón, por falta de sanidad interior y por falta de liberación de este pecado, de arrepentimiento por este pecado, la rebeldía. Entonces, el que el hombre se ha entregado a la carne, fíjate bien lo que te voy a decir, es el resultado del juicio de Dios sobre la rebelión del hombre. ¿A qué me refiero con esto? Dios mismo, amados, cuando ve tanta necedad en el corazón, tanta rebeldía, como juicio, nos entrega. ¿Por qué? Porque Dios nunca controla a alguien, Dios nunca manipula a alguien. Y si el corazón del hombre está empeñado en hacer el mal, entonces Dios, ¿qué hace? Buscará la manera de atraerlo a su reino, buscará la manera de salvarlo, le enviará siervos de él, le enviará palabra de arrepentimiento, palabra de exhortación, palabra de bendición. Pero si ese corazón se empeña en la rebelión, se empeña en la necedad, mira lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18. Dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Y vamos a pensar en nuestra generación, en esta generación. No hay excusa para no honrar a Dios en este tiempo. Porque aún la creación nos habla de la existencia de Dios. No hay excusa. Verso 20 dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Vemos el poder de Dios en la creación. Así que esa gente no tiene excusa. Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías, dice esta versión. Dicen, creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales, al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Wow. Entonces quiere decir que si la necedad permanece en mi corazón y la rebelión permanece en mi corazón, yo puedo estar en peligro de caminar en juicio de Dios, entregado a mis propios deseos. Cuidado, amados, cuidado. Y dale gracias a Cristo por sentir convicción de pecado. Dale gracias a Cristo por en ocasiones que cometemos errores, que cometemos algún pecado, sentir esa necesidad de arrepentirte. El arrepentimiento, amados, es gracia.
para el que lo vive, déjame decirte que debe de ser una evidencia que valores tanto, porque el hecho de que tú te arrepientes es que Dios está contigo, que Dios te está trayendo con cuerdas de amor, que Dios está exteriorizando gracia. Nunca te sientas solo y nunca te alejes de Dios, porque eso es lo que quiere la condenación y la culpa, que tú te mantengas en tu necedad, en tu rebelión, apartado de Dios, para que el juicio te alcance. Pero tú y yo somos llamados a vivir en gracia, a caminar en gracia y a recibir todo lo que Cristo Jesús nos da por gracia. ¿Qué nos da por gracia? Una libertad espiritual, una sanidad emocional y una familia totalmente restaurada. Es la que podemos disfrutar cada hijo de Dios y cada hija de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque hay gracia para los hijos de Dios que le buscan. Amados, la rebelión lleva a la hechicería. Y tenemos como ejemplo el razonamiento de Saúl. Ahí en Primera de Samuel 15, verso 23. Primera de Samuel 15, 23. Fíjate cómo Saúl es rebelde a la autoridad de Dios y su razonamiento se hizo superior a la palabra de Dios. Dice, vamos a leer desde el verso 22. Pero Samuel le dijo a Saúl: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. La Reina Valera dice que presentar sacrificio de animales. Dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Wow. Amados, tenemos que tener un temor de Dios y conocer al Dios de la Biblia. Dios no le está rogando a nadie, ni a su iglesia, ni al incrédulo. Dios es Dios. Y no le hacemos un favor a Dios al buscarle. Él es Dios y es santo. Él tiene todo aún sin nosotros. Tenemos que entender que nosotros tenemos la necesidad de honrarlo y de someternos a Él. Y este pensamiento va en contra de toda ideología moderna en el mundo. Es un pensamiento muy radical como se está escuchando. Pero la verdad de las cosas, amados, es que el ser humano no es el centro del universo. No somos los protagonistas de la historia. Es Dios, es el Creador, es el Eterno, Él es el Santo. 3 veces santo, dice la Escritura. Y si Cristo es menospreciado, es porque la rebelión ha cauterizado el corazón del ser humano a tal grado que no discierne la salvación que por gracia se le ha dado. ¿Qué podemos hacer ante tan profunda necedad en los corazones? Solo orar, amados. Solo orar. Solo orar. O sea, ¿qué va a cambiar mi corazón? ¿Qué lo cambió? ¿Qué cambió mi corazón? El poder de Dios. Muchos de ustedes no cambiaron ni con las lágrimas de su mamá, preocupada por ustedes. Muchos de ustedes no cambiaron ni con las lágrimas de sus hijos. ¿Qué los cambió? El Espíritu Santo. ¿Cómo puede cambiar el corazón del hombre? Solo a través de la oración y que el Espíritu Santo convenza de pecado. Entonces el razonamiento de Saúl se hizo superior a la palabra de Dios.
Entonces la hechicería consiste en asumir el papel de Dios. Fíjate todo lo que hace la raíz de la rebeldía. La hechicería consiste en asumir el papel de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, viene un deseo de manipular y controlar a la gente. Cuando hay una raíz de rebelión, entonces hay hechicería y por lo tanto hay un espíritu de manipulación y control sobre la gente. Un deseo de venganza por medio del maleficio. Un deseo de obtener poder que viene por consecuencia de la raíz de la rebelión. Y la hechicería, amados, puede traducirse como insubordinación. ¿A qué se refiere esto? Que la hechicería, la rebelión, es decir, Señor, yo no necesito someterme a ti. Yo no necesito someterme a nadie. Entonces el individuo se convierte en su propia autoridad y la ambición del hombre se convierte en el poder que lo gobierna. No hay un poder de Dios sobre esa persona. Su ambición lo gobierna. No el poder de Dios, no el amor de Dios, no la palabra de Dios. Y es como viene el desorden en la familia. Escucha con atención, la esquizofrenia, amados, es en la personalidad, fíjate bien, es producida por dos raíces: la rebelión y el rechazo. ¿A qué me refiero con esquizofrenia? Esquizofrenia viene de la palabra shiasein, que significa dividir, partir, perén, mente. Cuando hay esquizofrenia, hay cambios de personalidad constantes. Y la raíz puede ser o la rebelión o el rechazo. El rechazo hace que la persona se vuelva introvertida. Entonces hay soledad, hay timidez, hay pusilanimidad, autocompasión, fantasía, lujuria, inseguridad, odio de sí mismo, rechazo de sí mismo, imagen negativa de sí mismo, miedo al rechazo, celos, envidia, depresión y muchas veces hasta suicidio. Y la rebelión hace que la persona se vuelva extrovertida. Odio, violencia, asesinato, amargura, falta de perdón, control, hechicería, autoengaño, autodecepción, perversión sexual. Entonces la esquizofrenia es una doble personalidad, es un comportamiento que va de un extremo a otro. Ensimismado o introvertido, luego hostil, rebelde. Y los síntomas son estos. De repente hay una introversión muy extrema, soledad, depresión, pero de repente hay una euforia, una rebeldía. La raíz es el rechazo y la rebelión. Ahora tenemos grandes noticias. Cristo Jesús viene a transformar el corazón del hombre por obra del Espíritu Santo, sacar esa raíz de rebelión. Tiene su tratamiento y el tratamiento es arrepentimiento y buscar la identidad en Cristo Jesús. Ese es el tratamiento. Ese es el tratamiento. La persona esquizofrénica pierde su identidad y se esconde detrás de una u otra raíz. En una raíz de rebelión o de rechazo. Se aleja, es introvertido o es eufórico y rebelde. La liberación de estas dos raíces, amados, va a producir una estabilidad emocional y una libertad en nuestra identidad, en nuestro carácter, amados. Cristo Jesús ha venido a transformar nuestras vidas. Por obra del Espíritu Santo podemos vencer el mal carácter.
Podemos vencer la inestabilidad emocional, la inestabilidad de nuestro carácter. ¿Cómo lo hacemos? A través del arrepentimiento. Yo quiero que me pongan música para orar primeramente. Arrepentimiento. Y número 2, anota ahí, se logra vencer esta raíz de rebeldía encontrando mi identidad en Cristo Jesús. Amén. Número 1, con arrepentimiento. Número 2, encontrando mi identidad en Cristo Jesús. Salmo 51. Acompáñame, por favor. Quiero que lo anotes y vamos a leer unos versos del Salmo 51. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Fíjate cómo el arrepentimiento está fundado en poner tus ojos en la gran compasión de Cristo. Tú no puedes arrepentirte de corazón si tú no ves la compasión de Dios más grande que tu pecado. Y muchas veces, amados, el engaño del diablo es hacernos creer que nuestro pecado es más grande que el amor de Dios, que nuestra rebelión es más grande que el amor de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Yo me arrepiento, Señor, porque tú eres bueno. He fallado, hay rebeldía en mi corazón, pero tú eres bueno. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Fíjate el verso 3 lo que dice el salmista: pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Cuando uno no se arrepienta de la rebeldía, esta raíz te va a atormentar día y noche. Y ya pudimos ver lo que causa la raíz de la rebeldía: un desajuste en tu comportamiento, cambios de humor, cambios de carácter que afectan a nuestras familias, que afectan a nuestros matrimonios. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Fíjate cómo es el arrepentimiento. Señor, tú tienes razón y quedará demostrado con mi caso que tú eres justo. Hay personas que no pueden disfrutar un verdadero arrepentimiento porque cuando son confrontados se justifican, porque cuando son confrontados siempre escuchan, dicen: pero también tú, Dios, me fallaste, pero también yo no he tenido lo que otros han tenido, por eso soy así. Y ese es el impedimento más fuerte para poder recibir sanidad, amados. Pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, escucha bien, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Fiel.
todo lo contrario a rebelión, todo lo contrario a rebeldía. Fiel, renueva en mí un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites de tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Cuando un padre de familia, una madre de familia se arrepiente de la rebelión, camina en obediencia al Padre, tiene toda la autoridad espiritual para enseñar la obediencia a Dios en su casa. ¿Sabes por qué los fariseos y los religiosos distinguían a Cristo como alguien que predicaba con autoridad? Porque lo que decía Cristo, lo que enseñaba Cristo, eso hacía. Dice el Evangelio de Juan que Él era poderoso en palabra y en obra. Queremos tener autoridad en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Necesitamos arrepentirnos de la rebeldía a Dios. Queremos el orden divino, la bendición en nuestros hogares. Arrepintámonos de la rebeldía con la que nacimos y con la que hemos crecido a lo largo de este tiempo. Y por último, encuentra tu identidad en Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor. Empieza a arrepentirte de tu rebeldía. Vamos, dile al Señor: Señor, desarraiga la raíz de rebelión. Ten piedad de mí, Señor. Vamos, ahí en tu lugar. Efesios 1, verso 3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. La Reina Valera dice que fuimos aceptos en el amado. Esta es tu identidad: perdonado, aceptado en el amado, unido a Cristo Jesús. Dile al Señor: perdona mi rebeldía, Señor. Vamos, dile: perdona mi rebeldía. Oh Dios, tengo un problema con la rebeldía. Y así como David, Señor, se arrepintió delante de ti, Señor, yo me arrepiento en esta noche y pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Vamos, busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. Dile: perdóname, Dios. Perdóname, Señor, mi rebeldía a tu palabra, mi rebeldía, Señor Jesús, a tu voz, a tu voluntad. Y no te justifiques pensando en algún punto de los mandamientos de Dios que obedeces, porque la Escritura dice que si en un punto desobedecemos la ley de Dios, somos culpables. Entonces, si al día tenemos aproximadamente 5,000 pensamientos y uno es impuro, somos culpables. Todos tenemos que ser libres de la raíz de la rebelión. Y solo el Espíritu Santo puede darnos ese amor a la palabra, ese amor a Dios, ese amor a la santidad. Perdóname, Dios. Perdóname, me arrepiento, Señor. Y nuevamente, si la rebelión fue causada por una herida, no la subestimo, la traigo delante de tu presencia. Vamos a trabajar nuevamente las heridas del alma.
Tráela delante de Dios y dile: Señor, no es que me justifique, me arrepiento de la rebeldía, pero estoy consciente, Señor, que mi falta de perdón pudo haber sido el factor para que yo tenga rebeldía en mi corazón. Yo decido perdonar. Empieza a perdonar. Perdona a tu papá. Perdona a tu mamá. Perdona la ausencia emocional de tu padre. Si tuviste un padre que callaba cuando tenía que expresar, perdona. Perdona a tu madre, perdona. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que traigas sanidad, Señor. Tú nos has guiado, Señor, a varios miércoles buscar esta sanidad. Señor, nuevamente, aquí está nuestro corazón. Examínalo, Dios. Yo renuncio, dile, a la amargura, a la falta de perdón. Perdono en el nombre de Jesús. Crea en mí un espíritu fiel, Dios, fiel a tu palabra, fiel a tu voluntad, fiel a tu escritura. Oh Señor, crea en mí un corazón fiel a mis autoridades que tú has puesto sobre mi vida. Porque si no me someto a alguien que puedo ver, Señor, ¿cómo me someteré a alguien, a ti que no veo? Ayúdame a entender que como hijo yo necesito a mi Padre. Ayúdame a entender que como siervo yo necesito a mi Señor. En el nombre de Jesús. No somos llamados, Señor, a ser llaneros solitarios. Somos llamados a vivir, Señor, bajo las alas del Altísimo, a vivir en cobertura, a vivir en sumisión, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: Señor, te doy gracias porque mi identidad es que soy aceptado en Cristo Jesús. Vamos, dile: gracias, Señor, porque mi identidad es ser una hija, un hijo de Dios, con toda bendición espiritual, perdonado de mis pecados, libre de mi culpa. Gracias, bendito Señor. Te alabo y bendigo tu santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.